Dios le bendiga, mis hermanos cohechadores. Qué privilegio, qué placer saludarles, estar nuevamente con ustedes en este tiempo en que podemos estudiar las Escrituras. Comenzamos diciendo, como siempre, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y lo decimos también en inglés. God is good all the time, all the time. God is good. Muy bien. Qué alegría el poder estar conectados a través de este medio y qué gozo poder compartir juntos la palabra del Señor. Hemos estado planificando nuevas ideas y nuevas clases para ustedes y esta clase creo que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Estamos hablando de un libro de la Biblia. Estamos hablando de un libro que es impactante, es dinámico y queremos que usted pueda conocer este libro de una manera mejor y poderlo compartir cuando usted va de casa en casa o poderlo utilizar como una herramienta para compartir las buenas nuevas. Estamos hablando precisamente del Evangelio según Marcos. Es interesante conocer la historia de este libro, el contexto, y vamos a hacer una pequeña introducción. Esta va a ser la primera clase. Vamos a hacer una introducción de el libro, o el Evangelio, de acuerdo a Marcos. Como sabemos, hay 4 evangelios y Marcos es, de acuerdo a algunos expertos, el más antiguo de todos o el primero que se escribió. Algunos dicen que lo escribió Marcos en Roma. Y podría ser el caso porque el Evangelio está destinado o dedicado a los gentiles. En particular, cuando vemos el último pasaje, los últimos versículos de Marcos, vemos que el romano exclama verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y quien lo dice es un soldado romano. Así que está apelando precisamente al pueblo gentil, no al pueblo judío, sino que es un gentil el que se da cuenta de quién es el que está en la cruz, de quién acaba de morir y luego entiende lo que ocurrió en ese tiempo. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que un gentil se da cuenta de que Jesucristo, que acaba de morir por los pecados de la humanidad, era verdaderamente el Hijo de Dios. Vemos desde el principio que Marcos lo dice, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que al final también del libro, este romano, este centurión, se da cuenta que era el Hijo de Dios. En cuanto al origen, en cuanto a cómo lo escribió Marcos, recuerden que Marcos tiene 2 nombres, Juan Marcos. Juan, nombre judío, y Marcos, nombre gentil. Y cuando Marcos escribe, de acuerdo a los padres de la iglesia, de acuerdo a los primeros cristianos que hicieron escritos acerca de estos libros, uno de ellos vivió después del apóstol Juan. Dicen que fue que Marcos recibió de Pedro el Evangelio, es decir, que Pedro compartía y luego Marcos escribió en una forma lógica todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Recuerden que fue el primer evangelio escrito, de acuerdo a los expertos, y de hecho de este libro toman también la pauta o el modelo tanto Mateo como Lucas. Se les llama evangelios sinópticos porque tienen una misma óptica. Y es lógico que sea así porque si tomaron este libro como modelo, usaron eso como el bosquejo o la estructura del Evangelio. Y obviamente añadieron también cosas que ellos recordaban. En el caso de Mateo, que fue un testigo presencial, y Lucas, que también de los apóstoles, escuchó y también puso por escrito todo lo que ocurrió con el Señor. Así que es bien interesante cuando estudiamos el inicio y cómo fue escrito. Decíamos que, por ejemplo, los que salieron después de los apóstoles, uno de ellos fue Papías, que también era contemporáneo de Policarpo. Policarpo, de hecho, hay una película, si usted la puede buscar en YouTube, la puede encontrar. Muy interesante la vida de él. De Papías también hay relatos, pero es poco lo que se conserva. Pero Papías precisamente sé que dice que
que Marcos escribió de lo que aprendió de Pedro. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, estamos viendo cómo fue escrito, cuál fue la dinámica, y vamos a entrar un poquito más adelante a las características de este evangelio. Así que resumiendo lo que hemos escuchado hasta ahora, Marcos escribe el evangelio, lo escribe porque lo escucha del apóstol Pedro, y Marcos es el mismo que anduvo con Pablo predicando el evangelio, y también es familia de Bernabé. Hay mucho que hablar acerca de él, pero por causa del tiempo no vamos a entrar en todos esos detalles. El punto aquí es que Marcos escribe la historia de Jesús. Decíamos que tal vez no ordenada cronológicamente, pero sí en cierto orden y cierta estructura lógica, para que podamos entenderlo y especialmente para que la audiencia gentil pueda comprender. Vemos que esto es cierto porque a menudo él traduce, por ejemplo, cuando se acerca a la niña que está muerta, le dice, niña, a ti te digo, levántate. Él cita el idioma original en que Jesús está hablando, el arameo, talita kumi. Y le dice, niña, él traduce ahí, niña, a ti te digo, levántate. Así que Marcos está escribiendo en mente gente que no es judía, gente que es gentil, que no son judíos por nacimiento, sino que gente que es pagana, pero que ocupa escuchar el Evangelio. Recuerde que Marcos viaja con Pablo y él ve persona tras persona, cultura tras cultura, que no conocen a Cristo, que no tienen idea de quién es Dios. Vemos cuando Pablo andaba predicando, en algunas partes tenían incluso un altar al Dios no conocido. Así que Marcos tiene en mente todas estas personas. Y cuando vemos el estilo de Marcos, que ya vamos a entrar a ver eso, es impresionante la forma en que él escribe, aunque es el primer evangelio escrito, él de manera contundente, de manera efectiva, de manera inmediata, llama la atención a Cristo. Él enfoca todo su mensaje en la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que este evangelio es tan importante estudiarlo y conocerlo, porque destaca el poder de Jesús, destaca no solamente las palabras, pero las acciones del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo compartimos el evangelio, tenemos la oportunidad de decirle a la gente, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando pueden ir a la Biblia, cuando pueden leer en Marcos, por ejemplo, como en el primer capítulo él hace milagro tras milagro tras milagro. Entonces la gente entiende que Jesucristo hace milagros y puede relacionarse con eso. Toda persona, mi hermano, mi hermana, que usted le ha predicado de casa en casa o en las campañas, tiene necesidad de un milagro. Y usted puede, al conocer que existe, que está escrito en Marcos, llevarlos ahí y decirles, mire, la Biblia declara que Jesús hacía milagros. Veamos en el capítulo 1 de Marcos, si usted le explica con detalles qué ocurrió, qué necesidad había. Así que, mi hermano, entre más conocemos este evangelio, más nos damos cuenta de que Marcos presenta el evangelio de una manera poderosa. Capítulo 1, vemos cómo Juan el Bautista anuncia que el rey viene. Juan el Bautista, que es el Elías que había sido profetizado, que había de venir a preparar el camino para el rey. Pero vamos a ver eso en el capítulo 1. Solamente queremos dar la introducción para que usted tenga claro la dinámica, cómo el evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Usted va a leer repetidamente las palabras enseguida, de pronto, o la conjunción o sea, ocurrió esto y ocurrió esto, porque hay mucha acción. Se ve cómo el Señor hace milagros, la capacidad que Dios tiene para transformar una vida, una comunidad, a través del mensaje del Evangelio. Así que vamos a entrar en este estudio que va a estar emocionante, va a ser de mucha bendición para su vida, de mucho aliento para su vida, y le va a ayudar a compartir el Evangelio de una manera efectiva y poderosa. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Para terminar, algunas conclusiones sobre el Evangelio según Marcos. Sabemos que lo escribió Marcos, sabemos que Juan era su nombre judío y Marcos era el sobrenombre en latín. Hechos 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que Juan era su nombre judío y el sobrenombre latín era Marcos, donde muchos estaban reunidos. Así que posiblemente la mamá de Marcos era una mujer acomodada. Eh, También sabemos que era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros. Así que estamos conociéndolo. Sabemos que anduvo también con Pablo y Bernabé antes del primer viaje misionero. En Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante, pero Marcos regresó de Perge a Hechos 13:3. Habiendo zarpado de Pafos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sabemos que el Evangelio es presentado de una forma dinámica. Sabemos que también Marcos conoció a Lucas. Vamos a ver 2 Timoteo 4:11. Pablo está hablando y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Así que Lucas, que escribe un evangelio, y Marcos también, que escribe otro evangelio, eran colaboradores de Pablo. Anduvieron con Pablo, caminaron con Pablo, vieron también a Pablo predicar el evangelio. Estamos ya concluyendo y queremos que usted tenga una idea clara de quién era Marcos y cómo presenta Marcos el evangelio también, cuál es la forma en que él anuncia. Dijimos que era básicamente un estilo directo, un estilo que cuando habla es corto y él va directamente al punto que quiere tratar. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y esperamos que haya sido de bendición y usted haya aprendido bastante con esta pequeña introducción a lo que es el Evangelio de Marcos. Que Dios les bendiga y recuerde, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. God is good all the time. All the time, God is good.